Muy buenas noches, muchas gracias por su interés, muchas gracias por conectarse para hablar de este tema tan trascendente y tan importante en el ámbito académico, ya sea que seas profesor, maestro o padre de familia. Y bueno, te voy a platicar un poquito sobre las investigaciones alrededor de la lectoescritura en los niños dentro del espectro autista. Permítame compartir la presentación. Bueno, la titulamos Mucho más que letras, porque justamente esa es la primera parte que queremos hablar. Queremos ver que esto es más allá de solo tener presente este código que nosotros utilizamos y que hemos denominado lectoescritura, y en realidad ver la profundidad que esto tiene. No puedo comenzar una charla del espectro autista sin hablar las generalidades del autismo como tal. Sé que tal vez para muchos son muy conocidas, pero estos son los dos puntos claves que habla el manual, el DSM-5, acerca de esta condición del neurodesarrollo. Siempre me gusta enfatizar que estamos hablando de una condición, no de una patología o enfermedad, y hay dos cosas que las caracterizan. La primera es deficiencias en la comunicación e interacción social. Esto quiere decir que puede ser alguien que no tenga lenguaje verbal o alguien que tenga problemas para comunicar en todas las gamas propias de algo que se llama espectro, es decir, algo que es tan amplio. Y el punto número 2 es patrones de conducta restringidos, repetitivos y estereotipados, que son muchos de sus estilos de comportamiento. Para que alguien quede dentro del espectro autista, tiene que cumplir ambas, ¿sale? Generalmente se piensa o se habló mucho tiempo del autismo como algo muy plano, como algo en una sola dimensión, en donde se empezaba a referir a la gente como que tenía un autismo leve o que tenía poco autismo, y los casos de severidad se llamaban como que eran muy autistas. Esto está completamente fuera de actualización. En realidad, lo que se sabe actualmente es que es algo tridimensional, es decir, que no hay nadie muy autista ni hay alguien poco autista, que todos están dentro del espectro autista, pero que los intereses, las comunicaciones, las habilidades, el procesamiento sensorial, rutinas, funciones ejecutivas, autorregulación y demás cosas van en diferentes proporciones. Aquí cada uno de los colores se refiere a una de estas características que te mencioné, y las proporciones de cada uno de estos dentro de cada cerebro son completamente específicas y particulares. Debido a esto, se sabe que no hay dos personas dentro del espectro autista iguales. Entonces, de entrada, quiero que veas la gran dificultad que tenemos. Tenemos a una amplia variedad de casos, tenemos una amplia variedad de personas, y cada una con particularidades muy específicas. Un esquema que me gusta mucho utilizar para hablar de autismo es pensar en estos bloquecitos o en estos juegos de equilibrio. Imaginando que que está perfectamente afilado y lleno, es un cerebro típico. Ambos casos, imaginemos que tienen exactamente el mismo número de bloques. Y en ambos casos los bloques están colocados uno sobre otro. Ambos tienen la misma altura. Es decir, no tenemos ninguna deficiencia, no tenemos algo que le haga falta. Simplemente tenemos una conectividad o tenemos una forma de unirse diferente. Esto no hace que sea patológico,
Y por mucho tiempo el modelo médico habló del trastorno del espectro autista como algo con un déficit, como algo que le hacía falta. Actualmente se sabe que en la neurodiversidad esta forma de conectividad es propia de la diversidad y que así como esta estrategia tiene deficiencias y fortalezas, esta también va a tener dificultades y fortalezas. Y hoy vamos a enfocarnos un poco a cómo este cerebro ve la lectoescritura. Siempre me gusta enfatizar que voy a hablar desde la generalidad del espectro, sabiendo que cada caso es tan específico que puede que algo de lo que mencione no funcione del todo para ese caso en particular, o sí, y que tengamos esa amplitud de identificar las particularidades de cada uno de los casos. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un grupo de trabajo, aquí puse una foto de niños pequeños, más allá de identificar quién está dentro o no del espectro autista, un grupo general, nosotros pues vemos esto y entendemos que aquí la hoja de trabajo que ellos tienen en sus manos va a ser igual de efectiva, igual de llamativa, igual de motivante para todos ellos. Sin embargo, lo que nosotros no vemos es la forma y estrategia de conectividad. No podemos ver a un grupo con esta neurodiversidad. Además, imaginando que dentro de toda esta amplia gama va a haber alguien o algunos dentro del espectro autista y que eso hace que todavía más la percepción y la forma de comunicación, que es una de las deficiencias claras del espectro, pues tengan que ser diferente o que tengamos que usar otras estrategias. Entonces, si nosotros pudiéramos ver esto, tal vez sería más fácil entender que tenemos que manifestar la información mínimamente de dos maneras. Si se dan cuenta, viendo este esquemita, este dibujito, tenemos casos que tienen este numerito se refiere al coeficiente intelectual o al índice total. Tenemos personas que tienen 200, pero tenemos personas que tienen 55, 43, 99, 100. O sea, ya simplemente con esto estamos en un ambiente bien heterogéneo y complejo. ¿Qué quiere decir este numerito en sí? Bueno, es el cociente intelectual total, se obtiene a través de una prueba que se llama la escala Wechsler de inteligencia y básicamente nos ayuda a identificar todo el perfil cognitivo de la persona a la que le hacemos la muestra. El resultado, digamos, más concreto de esta prueba es el cociente intelectual total y eso nos permite entender un poco su capacidad para aprender. Algo que siempre me gusta resaltar con respecto al trastorno del espectro autista es que en las áreas sociales, en las áreas multimedia, tipo series, películas, cine, siempre se habla de la persona que es extremadamente brillante, el que tiene una capacidad intelectual muy alta, que logra descubrir las cosas que nadie descubre, que logra sanar y que es el gran médico, el gran músico, el gran atleta. Y aunque eso es real, es decir, sí hay gente dentro del espectro con altas capacidades, no son la mayoría. De hecho, al igual que las personas típicas, la gran mayoría está dentro de una inteligencia normal e incluso dentro de una inteligencia límite. Entonces, esto un poco para empezar a sentar dónde estamos ubicados. Les repito, no necesariamente es que no haya alguien con una inteligencia normal superior o normal alta, pero de forma general estamos en un rango normal medio e incluso límite. ¿Cómo es el tiempo de atención? Esta es una tablita que está enfocada en los cerebros típicos o en los cerebros neurotípicos. Y esta es la calidad de tiempo de atención que estos pueden presentar.
quiero que veas que, por ejemplo, alrededor de primaria, que sería 6, 7 años, el tiempo máximo es de 35 minutos. Esto es importante saberlo porque a veces nuestras actividades están planeadas en un lapso de tiempo mayor porque de alguna forma creemos o porque algunos pueden hacerlo dentro del salón, pues quiere decir que todos tienen que estar a ese ritmo o a ese margen. Dentro de los cerebros típicos, vean, por ejemplo, 6 años, lo máximo es de 12 a 30 minutos, tenemos un rango bien amplio. Dentro del espectro, esto podría ser más o podría ser menos, dependiendo las características, pero sobre todo dependiendo la manera en cómo se presenta el tema y si esto está ligado a sus intereses. Si tú a un niño dentro del espectro generas motivación por el tema, él puede enfocarse más de 30 minutos, incluso puede tener un enfoque largo, contenido y prolongado sobre un tema. Pero si va a ser algo que no lo motiva y que no lo entiende, no entiende para qué le sirve esa información, incluso puede ser menor a los 12 minutos. Entonces, bueno, acá para que vayas teniendo por ahí algunas estrategias. ¿Qué puede afectar la lectoescritura y que sí está ligado a autismo? Bueno, hay una condición que se llama hipotonía, que se puede describir de forma muy concisa como músculos suaves. Evidentemente no estamos hablando de un caso de alta gravedad, porque claramente es un niño que ya está en un entorno escolar, pero sí puedes identificar en él tal vez una fatiga rápida al caminar o jugar, evitar actividades motoras finas como colorear, escribir, abrir tapas. Tal vez puedes identificar que se sienta en W, que es como está la imagen de aquí abajo, dificultad para mantenerse erguido, retraso en saltar, correr o subir escaleras, cuando se nota esta falta de motricidad. En el caso de que ya pueda hacer algunas letras, pues estas poco legibles o por completo rechazar escribir. Poco control en el agarre del lápiz o las tijeras, movimientos muy lentos, imprecisos o dificultad para mantener la atención cuando la postura requiere un esfuerzo. Estas son algunas características de alguien con hipotonía, pero que puede llegar a un entorno escolar, es decir, algo que no resultó ser severo o de gran dificultad. Pero, ¿qué es de las primeras cosas que puedes ver, sobre todo en este ámbito de lectoescritura? Pues que el tomar el lápiz de forma adecuada, dependiendo de su edad, que aquí abajo en esta tablita se los muestro, puede ser imposible que tenga la fuerza en la muñeca, que tenga la fuerza en la pinza, la fuerza en la colocación, y la precisión para hacerlo. Entonces, no es tanto que no tenga la capacidad de atención o que no tenga el cociente intelectual para poder entender la información que se le brinda, sino que motrizmente sus músculos tienen una deficiencia para tomar. ¿Cómo mandar una alerta a los padres de familia? Bueno, si ves algunas de las características que vimos, valdría la pena una valoración profesional, solamente para descartarlo, o si necesita ayuda, saber utilizar los apoyos adecuados. Otra característica que también va ligada al espectro autista es la conciencia fonológica básica. Muchas de las personas dentro del espectro autista pueden presentar hipersensibilidad o hiposensibilidad. Esto quiere decir que son mucho más sensibles a sonidos y que incluso pueden escuchar sonidos que el resto de las personas no escuchamos. Además, les puede molestar, o sea, les puede doler físicamente el sonido, u otros pueden necesitar que el volumen o los decibeles de lo que se utilice sea mucho más alto que el resto de las personas para poder captar su atención. Quiero que te imagines que algo que tu cerebro hace todo el tiempo es discriminar información. Mientras tú estás escuchando esta charla, tu cerebro está haciendo foco a mi voz porque quiere tomar atención sobre lo que estamos comentando. Sin embargo, mientras tú haces eso, en realidad a tu alrededor están pasando cosas. Tal vez por allá está ladrando un perro, tal vez por allá está soplando el aire, tal vez por allá está
encendiéndose la resistencia de un refrigerador o alguien prendiendo un microondas, pero tu cerebro puede omitir todo ese ambiente, todo ese entorno y puede hacer foco a lo que en este momento es de interés para ti. Muchas veces eso no ocurre en el cerebro autista, es decir, tienen una amplitud a todo el entorno y todo el entorno lo escuchan a la misma intensidad. Entonces, cuando tú quieres hablar de sonidos de letras o quieres tratar de explicar cómo suenan cosas, para ellos el simple hecho de discriminar, es decir, de poder escuchar lo que tú dices versus todo lo que escuchan, puede ser un gran esfuerzo. Y tal vez aunque estén repitiendo las vocales, por ejemplo, para él no tiene mayor sentido con respecto a cómo se escucha que se mueven las sillas, cómo escucha que las fibras de las ropas de los de al lado se mueven cuando mueven sus manos, cómo ruedan los lápices, es decir, todo a la misma intensidad. Entonces, por ahí tenemos una dificultad de escuchar exactamente sonidos precisos o distinguir sonidos diferentes. Como todo está en la misma intensidad, tal vez hablar de sonidos como la M y la N, que básicamente suenan muy similar, pueden ser no identificados. Y esto también está muy ligado a cómo su sistema sensorial percibe el mundo. Definitivamente, el primer paso clave, y aquí ya enfocándome completamente a los niños dentro del espectro, es comenzar solo si está listo para comenzar. Si tenemos un caso en donde todavía todo este sistema sensorial les es muy difícil, si necesita apoyos en el agarre o apoyos en la muñeca, entonces hay que trabajar con todo el proceso previo para que esté listo para este momento, si no va a ser muy difícil y poco exitoso de ambos lados. ¿Qué pautas serían ideales para poder comenzar? Bueno, si él ya puede reconocer imágenes, ¿a qué nos referimos con esto? Si tú le muestras una imagen, por ejemplo, de un campo y le dices, ¿dónde está el perro? Y pueda señalar, ¿dónde está el ave? ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el mar? ¿Dónde está la casa? Es decir, si dentro de un conjunto de cosas puede reconocer imágenes, eso nos da una alerta de que su cerebro ya puede empezar a discriminar cosas, que puede encontrar algo dentro de un todo. Entonces, esa es una primera evidencia de que podemos avanzar. Señala objetos cuando se les nombra. Esto también puede ser con objetos reales dentro del salón. ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está el pizarrón? ¿Cuál es tu mochila? ¿Dónde es tu lugar? Tolera la mesa y silla al menos 5 minutos. Entonces, no es necesario de entrada más tiempo. Se pueden hacer actividades intercaladas entre descansos y actividad de mesa, pero que sí pueda tener una atención de 5 minutos. Tiene interés por letras, logos o cuentos, es decir, ha identificado que esas letras o que ese código tiene algo para contar, que detrás de eso hay información que me interesa. Entonces, el que él de un paquete de galletas te pueda decir el nombre, o sea, te pueda señalar el nombre más que el dibujo, quiere decir que ha empezado a notar que ahí hay una correlación y que eso resulta interesante. Y que puede imitar trazos simples. Trazos simples es que ver esta parte de que ya pueda sostener, de que pueda tener fuerza en su muñeca y tal vez un arriba para abajo, espirales y líneas muy sencillas. Si no están todos, no es como no podemos empezar a trabajar, pero sí tenemos que tener la alerta de que entonces este proceso todavía va a ser más gradual y que tenemos que abrir esa ventana de tiempo para que él tenga todo lo que necesita con respecto a este proceso y sea exitoso. Entonces, lo ideal sí es hacer como el checklist. Y si tenemos todo esto, podemos comenzar con toda seguridad. Y si no, nada más saber que esto puede ser todavía más largo de lo que creíamos. Y no pasa más nada, solo no meterle más ansiedad al proceso.
Es muy importante generar la motivación de que en ese código que es nuestro alfabeto hay información que le puede interesar. Aquí yo siempre trato de vincularlo a los intereses profundos que ellos tienen. Si están interesados, por ejemplo, por el universo, empezar a ver cosas donde esté la imagen del universo y decirles que aquí hay información, o sea, que él empiece a ver que es interesante. Y pongo esta imagen de unos códigos QR o códigos de barras, porque esto en realidad para nadie es interesante. Tú los podrías ver en los empaques o en cosas publicitarias hasta que aprendiste que si este código lo pasabas por un detector, te decía cuánto costaba algo. Entonces, a partir de ese momento, este código se volvió interesante, porque entonces ya lo podías buscar y entonces sabías que había una información detrás. Si tú no sabes qué hay detrás de esto, mucho menos vas a querer aprenderlo. Entonces, lo mismo sucede con códigos como este. Y bueno, aquí ponía de ejemplo estos signos o jeroglíficos, porque tal vez para nosotros esto resulta muy obvio, muy fácil o sencillo de identificar, pero puede verse así de complejo y puede ser así de difícil tratar de entender el código. La motivación es clave. La motivación es un factor clave dentro del espectro autista y me atrevo a decir que para cualquier niño. Si tú tienes un niño motivado, seguramente vas a tener a alguien muy enfocado para tratar de descubrir ese código. Nuestro cerebro tiene la capacidad de razonar, tiene la capacidad en su potencial de generar conexiones, de tratar de descifrar códigos. Y este es el método que se ha probado con niños dentro del espectro autista y que funciona mucho porque habla a través de solo la memoria visual. Y es el método Douman. Este método consiste en usar letreros de palabras completas dentro de un campo semántico y mostrarla uno tras otro 3 veces al día o en 3 periodos consecutivos al día por 1 o 2 semanas, de tal manera que el cerebro empieza por sí mismo a entender que hay información y empieza a tratar solito de descifrar el código. Entonces, este es el método que se ha probado y como apoya mucho la memoria visual, que es una gran fortaleza dentro del espectro autista, es el más recomendado para comenzar. Dentro del espectro autista puede haber otros trastornos que también pueden dificultar la lectoescritura y que tal vez de entrada no están diagnosticados, pero justo se empiezan a ver en el aula. Eso te los voy a decir rapidito. Una sería la dislexia en autismo, que es básicamente la dificultad específica en la lectura. No pueden distinguir los sonidos, les es muy difícil la decodificación y sobre todo esta correspondencia de signo, que para nosotros es una letra, signo-sonido, lo cual hace que la lectura fluida sea complicada. Entonces aquí ya no estamos hablando propiamente del autismo, sino de una dislexia en el autismo. Y eso también es muy importante identificarlo porque justamente los apoyos son completamente diferentes. En el aula se ve en niños que confunden P, B, D, y yo sé que muchos de los niños lo hacen, pero estamos hablando de que es algo completamente difícil, dificultad para segmentar o unir sílabas, lectura entrecortada o muy lenta, definitivamente evitar leer en voz alta, o comprende mejor si alguien le lee que si lo lee por él solo. La disgrafía en autismo es otra de estas características que no son propias del autismo, pero que pueden estar presentes en algunos casos. Y es la incapacidad o la gran dificultad de formar letras, organizar el papel e incluso la presión del papel. Entonces, generalmente se ven casos como esos que por más ejercicios de motricidad que se hagan, pareciera que la letra no puede mejorar. Entonces, esta es otra de las cosas asociadas y que no va tanto por el aprendizaje en autismo, sino que es una disgrafía en autismo. Entonces, aquí te pongo una tablita muy general
donde vemos 3 dificultades que pueden estar relacionadas con TEA: la dispraxia, la dislexia y la disgrafía. La dislexia es la que vimos relacionada a la lectura, a la escritura, y la dispraxia son movimientos y secuencias motoras que no coordina o le cuesta trabajo imitar, y es muy frecuente en autismo. Hay instrumentos y hay herramientas para que estos niños que tengan dislexia, disgrafía o alguna clase de hipotonía puedan desarrollarse y lo puedan hacer de la manera más funcional posible. Si se les dificulta escribir letras, usar sellos, usar moldecitos, cosas que les ayuden a sostener, usar cuadros más grandes, marcar espacios, letras grandes, evidentemente tiempo extendido, incluso usar tabletas o sistemas de dictado a voz o dictado por un adulto. Definitivamente hay gente que ha tenido esta condición, la disgrafía ligada a autismo, y que actualmente son grandes profesionales porque pudieron usar diferentes estrategias, sobre todo digitales, para poder completar y reforzar y entender paso a paso de qué se trata todo este código de la lectoescritura. Hay muchos errores comunes alrededor de la lectoescritura en autismo, que es forzar métodos fonéticos de entrada, actividades largas, esperar una comprensión lectora, esperar que vaya al ritmo del grupo, evaluar al niño al igual que al resto del grupo, enseñar solo el nombre de la letra, por decir esto es A, B, C, hacer que copie letras. Sin embargo, bueno, esto ¿me sacó? Ay, perdón. Sin embargo, esto, bueno, es mucho que platicar. Hay muchos detalles que trabajar. Nosotros tenemos un curso específico de lectoescritura, específicamente en el espectro autista. Si te interesa, bueno, nos puedes escribir directamente al WhatsApp, y también tenemos el de autismo y entornos educativos. Este está pensado en profesores y maestros de grupo y para padres de familia, mamá como auxiliar educativo. Este también es un curso para que desde casa o como mamá en un ambiente educativo puedan ayudar a sus pequeños. Y bueno, muchísimas gracias. Tuve que cerrar un poco corriendo con tal de que no nos cortara la llamada, pero todo esto es justo con el objetivo de que tengan diversas herramientas, y como le pusimos al título de este webinar, la lectoescritura más allá de letras. Si se dan cuenta, la dificultad en los niños con el espectro puede no ser lo que nosotros vemos de entrada, sino que hay mucho más atrás. A mí siempre me gusta ver esto como si fuera una pirámide en donde nosotros vemos cosas de arriba, pero en realidad son muchos de los cimientos, que va desde la atención, desde la fuerza muscular, desde que puede haber otras cosas asociadas no diagnosticadas. De hecho, estas cosas se diagnostican generalmente en etapa escolar. Entonces, si tú eres maestro o maestra, seguramente te va a tocar estos flashazos, y quiero decirte que tu participación en los comentarios con los padres de familia pueden ser trascendentes para que ese niño o niña tenga los apoyos que necesita, y como te mencionaba, pueden ser grandes profesionistas, incluso utilizando sistemas de dictados o sistemas que les apoyen para escribir o leer o expresarse verbalmente. Entonces, bueno, espero que te haya servido, que te haya dado toques de información. Si quieres profundizar más, bueno, tenemos esos talleres disponibles para ti. Contáctanos, y bueno, muchas gracias por su atención y muy buenas noches. Hasta luego.